Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión de álgebra de geometría moderna. Este, pues hoy vamos, quiero repetir, bueno, no repetir, sino como que quedaron dudas más bien en lo que hice, en una parte de ayer que hice, y entonces, pues quiero despejar esas dudas, ¿no? Quiero, hacerlo eh, a detalle. Espero no tardarme mucho y que el tiempo me alcance. Entonces, de una vez, proposición, repetir esto, ¿no? Bueno, no, más bien hacerlo detalle, ¿no? Hacerlo detalle, porque pienso que no quedó claro, ¿no? A ver, la altura por A. La altura por A. Uy, creo que me pinta bien. La altura por A es el conjunto de puntos. Es el conjunto de puntos. A ver si estos sí. El conjunto de puntos. Ah, mira, esto sí pinta mejor. El conjunto de puntos P tales que PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado. Nada más lo que está diciendo es decir los puntos. A ver, si tengo un triángulo cualquiera, no especifica si es rectángulo o lo que sea. Tengo un triángulo cualquiera y luego dice que los puntos que están en la altura por A, ¿no? La altura por A pues es esta, ¿no? Y los puntos que están en la altura por A eh, cumplen nada más esta relación. O sea, si yo me tomo cualquier punto aquí, va a cumplir esta relación, ¿no? Por ejemplo, que P aquí esté, pues puedo trazar esto, ¿no? Digamos. Si está P aquí, puedo trazar esos triángulos siempre, ¿no? Entonces dice que cualquier punto que esté ahí en esa altura por A, siempre van a cumplir esta relación, ¿no? Es lo único que está diciendo. Entonces es lo que vamos a demostrar. ¿Sí? A ver, déjenme borrar esto. Ahora sí. Entonces, a ver. Tenemos el triángulo, ¿no? Cualquier triángulo. A, B y C, ¿no? Y trazamos la altura por A. Y ponemos D a ese punto. Ahora, si P se encuentra sobre la altura, por ejemplo, que esté aquí, pues podemos trazar hacer estos triángulos, ¿no? Y el triángulo, pues tenemos que estos triángulos son rectángulos, ¿no? Y qué podemos, pues qué podemos sacar de aquí. Que si son rectángulos, les puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces aquí tendría que dB al cuadrado más dP al cuadrado es igual a PB al cuadrado, ¿no? Para este triángulo. Y para el otro triángulo tengo que DC al cuadrado más DP al cuadrado es igual a PC al cuadrado, ¿no? Si las resto, ¿qué obtengo? Pues obtengo que PV al cuadrado menos PC al cuadrado, se me irá con ¿no? Es igual a DB al cuadrado menos DC al cuadrado. Pero por el lema anterior, el lema que hice anterior a el lema 157, nos dice que ¿qué? Nos dice que AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a PB al cuadrado menos PC al cuadrado. Y ya, entonces por ese lema, todo eso se escribe, ¿no? Por el lema anterior se tiene esto. Pero AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a PB al cuadrado menos PC al cuadrado. Ay, perdón, ya me equivoqué aquí. No, en el lema dice que se cumple esto, ¿no?
que db al cuadrado menos dc al cuadrado es igual a AB menos AC, es el lema anterior, ¿no? El que demostré dice que pasa esto. Bueno, pues por un lado tengo que AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a DB al cuadrado menos DC al cuadrado. Y por el otro lado tengo que PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a DB al cuadrado menos DC al cuadrado, ¿no? Pues ya lo tengo, ¿no? Por lo tanto, PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado, ¿no? Y ya demostré la proposición. Bueno, digamos que esta proposición pues ya, ¿no? Ya está. Ahora, bueno, apunten la proposición o no sé, digo, pueden ponerle pausa y ver cómo se quedó, ¿no? Para lo que sigue. Porque ahora vamos a mencionar el recíproco, ¿no? ¿Cuál es el recíproco? Bueno, recíprocamente, supongamos que se cumple, a ver, supongamos que en un triángulo ABC se cumple que, bueno, en un triángulo ABC el punto P cumple que PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado. Digamos que se cumple eso en un triángulo, ¿no? Bueno, este es un triángulo cualquiera, ¿no? ABC. ABC. Es un triángulo, que en un triángulo cualquiera se cumple eso. Nosotros sabemos que la altura por A cumple que ¿qué? Cumple que AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a DB al cuadrado menos DC al cuadrado, ¿sí? Yo por hipótesis que tengo que PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado. Entonces, ¿qué? Pues entonces por un lado AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a DB cuadrada menos DC. Por el otro, AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a PB cuadrada menos PC. Pues entonces tengo que PB al cuadrado menos DC al cuadrado es igual a DB al cuadrado. PB, perdón, aquí es PB al cuadrado menos PC, ¿no? Menos PC al cuadrado. Ajá, un pequeño error, ¿no? ¿Es esto? Ajá. Menos DC al cuadrado, ¿sí? Por un lado se tiene eso, ¿no? Donde D es el pie de la altura, desde A. Ahora supongamos que D' es el pie de la perpendicular de P sobre BC. Miren, es que ahí tenemos otra situación. Dice, bueno, si no lo voy a escribir, a ver. Ahora supongamos que D' es el pie de la perpendicular de P sobre BC. El caso que tenemos es como si P, digamos que P no estuviera, que P estuviera por aquí, por ejemplo. No sabemos que P esté en la altura desde A, ¿no? Entonces, si P está por aquí, lo que me dice, supongamos que D' es el pie de la perpendicular de P sobre DC, ¿no? ¿no? Este es el pie de la perpendicular de P sobre BC. Es lo que dice que supongamos que D', ¿no? Sea eso. Pues, ¿qué vamos a tener? A ver, primero pues puedo trazar estos triángulos, ¿no?
El B de prima P y el D de prima C P, ¿no? Estos dos. Es más, los voy a pintar, ¿no? Un poco. A ver si pinta esto. Este y este. Tenemos esos dos triángulos. Además son rectángulos, ¿no? Porque estoy tomando la perpendicular desde P. ¿Sí? Bien. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a cumplir? Pues va a pasar en estos que PB al cuadrado menos PC al cuadrado. Bueno, a ver, es más, ni siquiera voy a poner ya el resultado. Mejor voy a decir, a ver, tengo que en estos triángulos, si se les aplico el teorema de Pitágoras al P, B de prima y al D prima C, P, voy a obtener que B de prima al cuadrado más D prima P al cuadrado es igual a PB al cuadrado, ¿sí? Y por el otro, y si se lo aplico al otro también, al D prima CP, pues tengo que D prima C al cuadrado más D prima P al cuadrado es igual a PC al cuadrado, ¿sí? Y si las resto, ¿qué obtengo? Que PB al cuadrado menos PC al cuadrado, se me van estos, ¿no? Y me va a quedar BD prima al cuadrado menos D prima C al cuadrado. O al revés, ¿no? Como quieran verlo. D prima B al cuadrado menos D prima C, ¿no? Al cuadrado. Eso obtengo. Bueno, pues entonces, a ver, entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Por un lado, PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a esto. Y por el otro lado, PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a esto. Pues entonces, a ver, déjenme borrar y que concluimos entonces. Uy, no se borra tan fácil esto. Tengo que tallarle, ¿no? Aquí, para que se borre. Bueno, pues entonces obtuvimos que db al cuadrado menos dc al cuadrado, pues es igual a d' b cuadrada menos d' c cuadrada, ¿no? ¿No obtuvimos eso? ¿Verdad que sí? Bueno, pues déjenme, bueno, esta relación la voy a apuntar por acá. Es más, voy a borrar esto. Eso lo pueden ir apuntando, ¿no? Para que no se vayan perdiendo. Es más, voy a borrar también esto de aquí, ¿no? Es el problema ahora que para borrar, ¿no? Por ahí tenía una tela, pero quién sabe si me sirva, ¿no? Para borrar. Aquí está. Creo que sale igual. No, sí. Como que sí borra un poco más. Es el problema. Pero bueno, también se ve mejor, ¿no? En parte. A ver cuándo consigo un buen pizarrón. Bueno, ahora sí. Pues ya tenemos esto, ¿no? Bueno, a ver, lo voy a poner por aquí. Tenemos que db al cuadrado menos dc al cuadrado es igual a d' b cuadrada menos d' c cuadrada. ¿Sí? Bueno, esto yo también lo voy a borrar. Ya vieron cómo saqué todas esas relaciones. Entonces, a ver, pero ¿qué tenemos? Tenemos que dc, d' c, bueno, primero d' b, ¿no? Primero d'. A ver, d' b, ¿a qué es igual? D' b es igual a db d', ¿no? A db, o bueno, sí, db más d'.
¿Sí queda claro? Y ahora d'C, ¿a qué es igual? Pues a d'D más dc. D'D, o sea, d'D y luego dc. Todo eso es d'C, o sea, es d'D y luego me regreso, ¿no? Ya, es d'C. Entonces, a ver. Igual si hubiera quedado de este lado P, ¿no? Pero bueno, de este lado es d'D y luego dc. Para d'C. O es como si dijéramos dc y luego súmale d'D, que es como regresarse. Como si estuviéramos considerando el sentido. Algo así. Por eso es importante cómo pusimos aquí d'D. Bueno, ya que tenemos eso, pues entonces d'B menos dc, ¿qué va a ser? Pues va a ser esto, si sustituyo estas igualdades que obtuve aquí, pues voy a tener db más d'D al cuadrado menos d'D más dc al cuadrado. Esto, recuerden, es igual a esto, a esto de acá. Y esto es igual a esto. Bueno, aquí vamos a tener db cuadrada más 2db por d'D más d'D cuadrada. Luego menos todo lo que está aquí adentro, ¿no? D'D cuadrada más 2d'D dc más dc cuadrada. ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues va a ser db cuadrada más 2db por d'D más d'D cuadrada menos d'D cuadrada menos 2d'D dc menos dc cuadrada. Y pues d' con d' cuadrada con menos d' se me va, ¿no? Y de aquí pues me va a quedar db cuadrada más 2db por d'D menos 2d'D por dc menos dc cuadrada. Pero esto, recuerden que esto era igual a esto. Y esto es igual a esto. Entonces, esto de aquí es igual a esto. Entonces puedo cancelo este con este, ¿no? Y luego este se me va a ir con este. Y entonces me va a quedar 0 es igual a 2db por d'D menos 2d'D por dc. ¿Y de aquí qué voy a obtener? Pues de esto voy a obtener que 0 es igual a 2 por db menos 2 por dc por d'D. Y yo digo que de ahí ya terminé. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué no terminaste ya? ¿Por qué? Bueno, porque vean que si esto es 0, quiere decir que este es 0 o este es 0, ¿no? Pero si este fuera 0, ¿qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar que 2db menos 2dc fuera igual a 0, ¿no? Pero eso quería decir, o quiere decir que 2db es igual a 2dc, ¿no? Y eso quisiera decir que 2db es igual a dc, que db es igual a dc, y eso quiere decir que b es igual a c, ¿no? Con lo cual no puede pasar, ¿no? Eso, contradicción, ¿no? Esto no. Porque entonces sería una raya, ¿no? No estaríamos considerando un triángulo. Entonces no. Entonces,
la conclusión que obtenemos de ahí es que d'D debe ser 0, ¿no? Ajá. Por lo tanto, D' es igual a D, ¿no? Y eso ya implica que P debe estar en AD, en la altura, en esta recta, ¿no? Debe estar en esta recta. Se encuentra sobre la altura, ¿no? Entonces ya vimos que sí se cumple, digamos, como el regreso, ¿no? De la proposición que puse, el recíproco, ¿no? Porque llegamos a que primero demostramos que si la altura por A es el conjunto de todos los puntos que cumplen la relación esa, ¿no? Que puse la proposición 1, 5, 8. Y el recíproco, que si P cumple esta, ¿no? Es lo que tuvimos. P B cuadrada menos PC cuadrada igual a B cuadrada menos AC cuadrada. Entonces P debe está en AD, ¿no? Primero tuvimos que si está en AD se llega a esto. Y si está esto, entonces llega. Si se cumple eso, entonces está en AD. Por eso dije recíprocamente. Bueno, si ya quedó clara esa parte, bueno, ahora sí. Vimos que en el teorema de Pitágoras, en el teorema de Pitágoras vimos que si un triángulo es rectángulo con ángulo recto en A, o sea, si es una cosa así, ABC, ¿qué se cumple? Pues se cumple que BC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más AC, ¿no? Más CA al cuadrado. Eso en el teorema, eso es lo que tenemos en el teorema de Pitágoras, ¿no? Ahora, y solo en ese caso se cumple, ¿no? Eso. Ahora, cuando el ángulo en A es agudo u obtuso, o sea, cuando este ángulo aquí, por ejemplo, si es agudo, tendríamos una cosa así, ¿no? A, B, C. Y si es obtuso, tendríamos una cosa así, ¿no? A, B, C. Cuando el ángulo en A es agudo u obtuso, no hay igualdad. Sin embargo, se puede decir algo sobre BC, o sea, se puede decir algo sobre BC cuadrada menos CA cuadrada. Porque aquí, fíjense, BC cuadrada menos CA cuadrada en este caso, en el caso de que es un triángulo rectángulo, tenemos que BC cuadrada menos CA cuadrada es igual a AB al cuadrado. Perdón. Ajá, bueno, sí. Sí, ¿no? Es lo que tenemos. Y en este caso, pues no vamos a tener eso, ¿no? Ahorita ves lo que vamos a hacer en lo que sigue. Pero les voy mencionando, ¿no? A ver, no quisiera borrar los triángulos, pero para hacerlo todo aquí, a ver si cabe lo que quiero hacer. A ver. CAF, el pie de la altura de C sobre AB, ¿no? Primero en el caso, vamos a considerar primero el caso en que el ángulo es menor de 90 grados, ¿no? Es un ángulo agudo. Entonces, F va a quedar aquí. Ya mencioné y expliqué, ¿no? Que si el ángulo en A es agudo, el punto F siempre se encuentra del mismo lado junto con B, ¿no? Con respecto a A, que es como en este caso. Incluso si fuera más para allá, o sea que el triángulo estuviera hasta por acá, y hasta por acá quedara F, quedaría del mismo lado, ¿no? Siempre que el triángulo es agudo. Bueno, que el ángulo es agudo, ¿no? Ahora, si el ángulo es obtuso, entonces F queda y B quedan en diferentes lados, ¿no? Como en este caso. Aquí como es obtuso, F queda por aquí. Bueno, ahora recíprocamente, dependiendo del pie, de si el pie de la perpendicular F de C cae del mismo lado que B, o sea, si cae del mismo lado que B
con respecto a, o cae en diferentes lados con respecto a, el ángulo es agudo o es obtuso, ¿no? Pero pues bueno, al final podemos aplicar el teorema de Pitágoras a estos triángulos que se forman, en este caso, cuando es agudo, el triángulo en A, o a este caso, cuando es obtuso, el triángulo, ¿no? ¿A cuáles triángulos, por ejemplo, aquí? Se lo aplicaría al triángulo, el triángulo que se va a formar, pues es el FBC y el FAC. Este grande y este chiquito. Son los triángulos los que voy a utilizar. Entonces, bueno, apliquemos el teorema de Pitágoras en ambos casos, ¿no? Primero, para el caso que el ángulo en A es agudo. O sea, primero vamos a hacer este caso. El teorema de Pitágoras se lo podemos aplicar a los triángulos AFC y BCF, perdón. AFC y BCF. ¿Sí? Se lo aplicamos a esos dos y obtenemos que ¿qué? Pues vamos a obtener que CA al cuadrado es igual a AF al cuadrado más FC al cuadrado, ¿sí? Eso es para este triángulo. AF al cuadrado más FC al cuadrado es igual a AF al cuadrado. Ajá. Bien. Ahora para el otro triángulo, para el BCF, aplicamos también el teorema de Pitágoras, ¿no? Y vamos a obtener que BC al cuadrado, o sea la hipotenusa, BC al cuadrado, es igual a FB al cuadrado más FC al cuadrado, ¿sí? Eso pues, es nada más el simple teorema de Pitágoras aplicado, ¿no? A cada uno de estos dos triángulos rectángulos, ¿sí? Ahora, restándolas, ¿qué obtenemos? Pues este se me va con este, para empezar. Y BC, entonces me queda BC al cuadrado menos CA al cuadrado, o sea, restando a esta, se la resto a esta. Entonces tenemos BC al cuadrado menos CA al cuadrado, pues es igual a FB al cuadrado menos AF al cuadrado, ¿sí? Y que tenemos FB a qué es igual. FB es igual a AB menos AF, ¿sí o no? FB es esta, ¿no? Entonces AB toda menos AF. Eso nos, entonces es toda esta menos este cacho. Entonces nos queda FB, esta igualdad. Y bueno, pues entonces ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, FB al cuadrado menos AF al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? O sea, estoy aquí sustituyendo aquí, ¿no? Sustituyendo FB, ¿no? Pues nos va a quedar como AB menos AF al cuadrado, ¿no? Menos AF cuadrada. Nomás sustituir. ¿Y eso a qué es igual? Pues nos va a quedar AB cuadrada menos 2AB AF más AF cuadrada menos AF cuadrada. Y pues esto se me va con esto y me va a quedar AB cuadrada menos 2AB por AF. ¿Sí? Y ya, entonces, ¿qué obtengo? Bueno, y vean, y recuerden que esto, BC menos CA cuadrada, era igual a esto. Y esto es igual a esto. Entonces me queda que BC cuadrada menos CA al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos 2AB por AF. Entonces recuerden esta igualdad, es más, apúntenla por ahí. ¿Sí? Aquí es B, ¿eh? Para que no se confundan cuando estamos haciendo esto. Cuando estamos haciendo esto, sigan el álgebra, nada más. Una que otra vez recuerden lo de la geometría, por ejemplo aquí, ¿no? FB que es igual a estos, ¿no? Es todo este menos este cacho.
Entonces, así, ahí hay partes así, pero después recuerden nada más la pura geometría, ¿no? Para que no se confundan y obtengan las igualdades, ¿no? Que tienen que obtener. Entonces vamos a borrar esto. Recuerden esta, ¿eh? Este es en el caso en que este triángulo es agudo. Obtuvimos esta. Esta apúntenla. Voy a borrar. Voy a borrar porque ahora vamos a hacer el otro caso, ¿no? Es que ahora para borrar luego cuesta trabajo. O creo que este ni era el borrador. Creo que es este. Bueno, ya. Luego conseguiré un pizarrón, ¿no? Bueno, ahora sí. Veamos. Ahora para el caso en este, ¿no? Ahora para el caso en que el ángulo en A es agudo. Bueno, para eso podemos aplicar igual el teorema de Pitágoras, ¿no? A los triángulos. ¿Cuáles triángulos? Vamos a aplicárselo a los triángulos AFC y BFC, ¿no? AFC y BFC. Eso es importante que vean a cuáles triángulos se los estamos aplicando, ¿no? Porque si queremos aplicar el teorema de Pitágoras, pues tienen que ser triángulos rectángulos, ¿no? Uy, miren, mi batería está valiendo y no había visto, ¿no? Que ya se me está terminando. Entonces, déjenme conectarlo. Déjenme ver también cómo voy aquí. Ah, sí. Todavía nos da tiempo, creo. No voy tan mal de tiempo. Entonces, a ver, se lo aplico al AFC. AFC, ¿no? Es más, lo voy a pintar. Es este. A este y a este, ¿no? Al grande. Y a este. Es al que le estoy aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Al rojo y al verde. Bueno, si se alcanza a ver. Entonces, a ver. Si se lo aplico al AFC, para el AFC obtengo que CA al cuadrado es igual a AF al cuadrado más FC al cuadrado. CA al cuadrado es igual a AF más FC. Y para el BFC obtengo que BC al cuadrado es igual a FB al cuadrado más FC al cuadrado, ¿no? Para el BFC, ¿no? Obtengo que FB al cuadrado más FC al cuadrado es igual a BC al cuadrado. Es el simple teorema de Pitágoras para esos dos triángulos. Ahora las resto. ¿Y qué obtengo? Pues que BC cuadrada menos CA al cuadrado. Se me cancelan estos. Me queda FB al cuadrado menos AF al cuadrado. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no? En lo que uno hace. Y para este caso que tenemos, pues que FB, ahora vamos a hacer lo que hicimos en el otro. ¿Qué hicimos? FB, ¿a cuánto va a ser igual aquí, por ejemplo? Va a ser FB, pues es todo este. Entonces va a ser AB más AF. AB más AF, ¿no? AB más AF. Y pues AB más AF, entonces va a quedar, si la sustituyo aquí, pues me va a quedar FB menos AF al cuadrado, va a quedar AB más AF al cuadrado menos AF cuadrada. Ahora ya nada más sigan sigan la pura álgebra, ya no sigan las figuras, ¿no? AB cuadrada más 2AB AF más AF cuadrada menos AF cuadrada. Y se me cancelan estos, ¿no?
y entonces me queda AB cuadrada más 2AB por AF. ¿Sí? Qué relajo hice aquí. Más. Les digo, quiero escribir bien y de repente AF. Y bueno, y esto es igual a esto, ¿no? A todo este. Y este es igual a este. Entonces obtengo que BC al cuadrado menos CA al cuadrado es igual a AB al cuadrado más 2AB por AF. ¿Sí? Y ahora pues ya para este caso obtuvimos eso. Apunten igual esta por ahí, ¿no? No se les vaya a olvidar. Bueno, pues ahora sí, va la hora de la verdad, digamos, ¿no? Porque todo lo que ya hicimos lo vamos a resumir. Va a quedar algo muy, muy padre, ¿no? Por eso era importante pues todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Pienso que ahora sí ya va a quedar. Ya nada más que pudiera borrar más rápido, ¿no? Es que también ese pizarrón ya está chapeando, ¿no? Bueno, ahora sí. Todo lo anterior lo podemos definir en las siguientes identidades de un triángulo, ¿no? Donde F es la altura de C sobre AB, que es lo que hemos venido haciendo. A ver, entonces, para el ángulo recto, para el ángulo, bueno, o cómo le pondré. Bueno, recuerden que es un triángulo, cualquiera, donde F es el pie de la altura de C sobre AB. Es más, por aquí voy a hacer un dibujito así chiquito. Tenemos A. Ah, no, es este. Aquí tenemos C. Aquí tenemos A. Nomás para recordar, no, no quiere decir que estoy tomando ese, nomás es para recordar qué es lo que digo. Ahora sí, es donde F es el pie de la altura de C sobre AB. Ya ven que tenemos tres casos, que el triángulo en A, que el ángulo en A sea recto, para que ese es un triángulo rectángulo, que el ángulo en A sea agudo, como lo dibujé aquí, ese es otro caso. Y el tercer caso es que el ángulo en A sea obtuso. Entonces, para el ángulo en A es recto, el ángulo en A es recto, sí, solo si BC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más CA al cuadrado, ¿no? Esa es la simple, cuando lo teníamos así, ¿no? Recto. A, B y C, ¿no? AB al cuadrado más C al cuadrado es igual a BC al cuadrado. Ahora, el ángulo en A es agudo, ¿qué obtenemos? Bueno, el ángulo en A es agudo, sí, solo sí, que BC al cuadrado, ¿qué obtuvimos? Es igual a AB al cuadrado, al cuadrado, perdón, más CA al cuadrado, menos 2AB por AF. Ese era en el caso en que el ángulo es agudo. En este caso, ¿no? Como en este caso. Ahora, el ángulo en A es obtuso. Si solo si BC cuadrada es igual a AB cuadrada más CA cuadrada más 2AB por AF. Y ese es para este caso, ¿no? Cuando era así, mayor, y aquí estaba F. A, B, C y F estaba aquí.
para eso. Entonces obtuvimos esas tres. Y pues ya resumiendo ahora sí que todo. Lo primero nos da, de lo primero, o sea de esta es la 2 y la 3. De la 1 obtenemos que el ángulo en A es recto sí, solo sí. Sí, solo sí que BC cuadrada es igual a AB cuadrada más EA al cuadrado. De 2 obtenemos que el ángulo en A es agudo sí, solo sí. BC al cuadrado es menor, ¿no? Menor que AB cuadrada más EA al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque si tenemos que BC al cuadrado es igual a AB cuadrada más EA cuadrada menos 2AB por AF, pues tenemos que BC al cuadrado más 2AB por AF es igual a AB cuadrada más EA cuadrada, ¿no? Y pues entonces BC, para llegar a AF le tengo que sumar esto. Por lo tanto BC al cuadrado es menor que AB cuadrada más EA cuadrada, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Pero lo quiero aclarar porque no vaya a causar confusión, ¿no? Y 3. Pues ya ahí está bien clarito, ¿no? La 3. Dice que AB cuadrada más EA cuadrada. Para alcanzar a BC, se le tiene que sumar 2 veces AB por AF. Entonces, BC cuadrada es mayor, ¿no? Que AB cuadrada más EA cuadrada. Y ya, ¿no? Bien bonito, obtuvimos todo. En el caso de que el ángulo sea recto, en A. Es este caso, este de aquí. En el caso de que el ángulo sea, agudo. Es este caso. Ajá. Y en el caso de que el ángulo en A sea obtuso, es este. Esas son las que tienen esas relaciones, ¿no? Pues ya terminamos, ¿no? Entonces, espero pues que les haya agradado esta sesión, que sigan cuidándose, que estén bien y pues gracias.